María Ángeles. Ah, no, ya la barrera, ya está. Bueno, chicos, buenos días. Cristian, ¿está grabando ya? Vale. Que Cristian está detrás de la celosía. Bueno, chicos, es un placer que hayan venido Jen Díaz, una escritora barcelonesa, viene de muy lejos, así que hay que agradecerle que haya venido, que no es poca cosa. Y Juan Gómez Bárcena, que viene de Madrid, un poco más cerca, pero también da pereza venir a Murcia, que esto está en el culo del mundo, y a un instituto tan pequeñito como Totana. En fin, que siempre es de agradecer que vengan dos escritores muy importantes, chicos, y que hayan hecho nos hayan hecho el enorme favor de venir aquí. Como yo estaba ya en la segunda hora, y no da mal follón, me sustituye Lali, la compañera de lengua, y Pedro, profe de francés, y lector empedernido, y también compañero de hispánica. Así que habéis leído algunos de vosotros Belfondo, de Díaz, y otros habéis leído algunos ensayos de Mapa de Soledades, de Juan Gómez Bárcena. Ya está. La idea es que vosotros le preguntéis. Empezarán Pedro y Lali para romper el hielo, pero lo interesante es que, chicos, vosotros participéis. Si no, esto no tiene sentido. Podéis preguntarle no solo sobre sus lecturas, sobre sus obras, sino sobre el oficio de escritor en general, que os interesa del oficio de escritor. ¿Vale? Y ya está. Pedro. Bueno, muchas gracias, Paco. Yo lo primero quiero agradecer que estén aquí ellos, que son escritores conocidos y reconocidos, que están en un pueblo, porque nosotros no somos un sitio importante, estamos en un pueblo, estamos en un centro educativo y delante de alumnos, ¿vale? Que me parece que es muy valioso, porque esto puede ser el germen de otra cosa mucho más importante. Es decir, muchos de vosotros, a lo mejor, por ver a escritores o leer precisamente algunas de sus obras, pues el día de mañana os puede incitar o a leer o a escribir. Yo quiero empezar con una pregunta y es la siguiente. Hay muchos escritores, que yo diría que la mayoría, si no todos, que dicen que su vida no se podría entender sin haber escrito una sola línea, pero no se podría entender sin haber leído. ¿Vosotros qué pensáis de eso? ¿Para vosotros es más importante lo que habéis escrito o lo que habéis leído? ¿No? A ver. Sí. Bueno, pues muy buenos días. La verdad es que creo que estamos encantados de estar aquí. Nos da igual si el pueblo es pequeño o grande, que lo repetís todo el rato. El pueblo es pequeño, el mío también es pequeño, más pequeño que este, no pasa nada. 32 casas mi pueblo, pues imagínate. Estamos encantados de estar aquí, así que gracias. Bueno, yo no sé si establezco tanta diferencia entre lo que leo y lo que escribo. O sea, creo que para mí leer y escribir ha sido en ambos casos una forma de conocerme a mí y de comunicarme. Porque muchas veces el aprendizaje que uno hace de la vida, pues lo ideal es poder hacerlo pues, con amigos o con tus familiares, o de alguna manera aprendes mucho de los otros charlando, pero también puedes aprender mucho de ti mismo o de los otros leyendo, ¿no? A veces la lectura es una forma de conocerte a ti mismo, de no sentirte solo. A mí me ocurrió, por ejemplo, que en la infancia no, pero en la adolescencia me costó mucho relacionarme. Y los libros fue una manera de conocer emociones y de conocer experiencias que yo no estaba conociendo en mi vida. Y escribir también era una forma de comunicarme, de expresar cosas que a mí me costaba expresar o que me costaba encontrar el interlocutor de esa comunicación. Entonces, supongo que mi vida se podría entender sin leer y se podría entender sin escribir, pero se entendería de otra manera. Para mí fue algo muy... Estoy haciendo mucho ruido raro. A ver. Sí, a ver. Sí, mejor, ¿verdad? Entonces fue una forma de comunicación que, bueno, supongo que podría entender mi vida sin ella, pero mi vida sería otra. Así que ha sido algo que ha enriquecido mi vida. Hola. Bueno, voy a hacer de influencer. Te pones en plan influencer, ¿no? Sí, Con él. influencer, Muy bien. Bueno, buenos días. Para mí escribir ha sido como una consecuencia de haberme puesto a leer, ¿no? Porque de alguna manera yo me puse a escribir un poco más en serio después de haber leído a Carmen Martín Gaite, y fue porque, retomando el tema de los pueblos pequeños, el vínculo que yo tengo con el pueblo de mis abuelos, que es un pueblo pequeñito de Extremadura, Puebla de la Calzada, no tiene nada que ver con chiquito.
Yo recuerdo que muchas de las historias que yo vivía en el pueblo de mis abuelos durante los veranos, a mí me parecían simplemente mi vida, ¿no? Mi infancia, mi adolescencia, mis vacaciones, mi verano. Y recuerdo leer a Carmen Martín Gaite, que siempre hablaba de la chica de provincias, que, ¿no?, que se fue de Salamanca a Madrid, de el entrevisillos, de esa cosa cerrada de los pueblos, de cómo ella no se desvinculaba del todo de esa Salamanca por más que viviera en Madrid, ¿no? Y recuerdo leer a Carmen Martín Gaite y pensar, todo eso que a mí me parecen las historias de mi abuela, las historias, ¿no?, de mi familia, la sobremesa, para la Gaite ha sido material literario. Pues a lo mejor de repente tengo material literario, ¿no? Y a mí me animó a escribir leer a la Gaite. Pero la verdad que yo no tengo ni idea de quién sería si no hubiera escrito, porque como Juan, a mí también como que me abrió unas puertas, ¿no?, de cosas que no estaban pasando en mi casa, de cosas que no estaban pasando en mi vida más inmediata. Y solo con esa puertecita mental que te abren ciertos libros, de repente te preguntas si podrías ser otra persona, ¿no? Si en vez de gran parte de tu vida hasta que te vas de casa de tus padres funciona un poco por imitación. Y claro, imitas lo que tienes ante ti. El libro ofrece otras imitaciones, ¿no? Y yo de pronto pues llevaba boina, porque quería ser la Gaite. En mi pueblo llevar boina era rarísimo. En general, En es general, raro. vale. Estamos sobrevolando ahí un tema. ¿Eras tipo David Uclés o cómo, no? No, era boina parisina, no era boina uclés. Pero sí que es cierto que de pronto yo recuerdo ponerme la boina y sentirme rarísima en mi pueblo pensando que era que soy una moderna, ¿no? Porque esto en mi casa ser una moderna significaba algo que no se entiende. Pues una cosa tan tonta como creer que yo podía llevar boina o creer que yo me compré una maleta como yo le digo que es mi maleta de profe de la República, iba al pueblo de mis abuelos y me ponía a escribir en un cuaderno, en el pueblo de mis abuelos decían, ¿y tú de quién eres? Y si era maestra, ¿no? Y de pronto mi identidad giraba en torno a todo eso y me llevó hacia lugares que no sé si habría podido, a lo mejor sí habría llegado igualmente a los mismos sitios. Pero sin la lectura y sin la escritura, yo diría que son como las dos caras de la misma moneda para mí. ¿Quieres ser influencer? Pues todavía no, pero no sé si esto no funciona, ¿no? Yo creo que no. Bueno, pues yo les contaba ahora en la cantina que mi vida está llena de coincidencias, como saben muchos de mis alumnos, y había tenido la coincidencia literaria con Jen Díaz porque a mí me encanta Carmen Martín Gaite. Y resulta que mi mejor amiga de la carrera la conocí estando yo un día en clase, me llega una nota y me dice, en ti he encontrado el interlocutor que tanto tiempo llevaba buscando. Conversación con Daría. Y es de una de mis novelas preferidas, no es un gran libro que diga, pero a mí Nubosidad Variable me marcó mucho y marcó la relación que yo tuve con una de mis mejores amigas de la carrera. Entonces ya tenía la conexión con ella, digo, es súper curioso porque cuando vive el fondo, digo, el fondo, el pueblo de... Y me faltaba la conexión con Juan Gómez Bárcenas, no me había surgido ninguna coincidencia y se lo contaba también que ayer vi en un estado de WhatsApp pues una cita de una escritora que se llama Silvia, no sé si se pronuncia Plath, pues Silvia Plath, y el ensayo que estaba leyendo dentro de Mapa de Soledades, que se llama Hogar, pues habla del episodio tan trágico que tuve. Digo, pues ya tengo la conexión con Gómez Bárcenas, ya me puedo subir al escenario, porque nunca había estado aquí junto a personalidades tan destacadas en el mundo de las letras y siente una sensación así especial. Y entonces algo que veo de común, por ejemplo, en Belfondo, en lo de Más es aire y en Mapa de Soledades, es la reivindicación del individuo anónimo. Es decir, ese individuo que no tiene un gran nombre, un gran apellido, esa como intrahistoria de Unamuno.
Y entonces, en la entrevista, por ejemplo, que te hacían a ti en Página 2, pues tú decías que viste libros parroquiales para los vecinos de Toñanes y todo eso. En tu pueblo igual, ¿saben? Esos nombres tan raros que tienen, que ya nos contarás, que también me recuerda así a García Márquez, esos nombres raros que tienen los personajes, pero estamos reivindicando el ser anónimo. En ese de Hogar, que es lo último que me he leído, decía esas madres que se encuentran en el pasillo de la casa, que es como donde empieza su mapa de soledades, y todos hemos tenido una madre, todos conocemos alguna, pero nadie sabe de ella. Dice, y tenemos hogar porque hay alguien que nos espera. Siempre se le da importancia al que vuelve, dice, pero el hogar lo hace la persona que espera. Entonces a mí esa reivindicación de la parcela anónima, en la que la mayoría de seres nos movemos, me ha resultado muy llamativa y como una conexión importante entre vosotros, entre la literatura. Hola, sí. Hogar es mi capítulo preferido de Mapa de Soledades, precisamente porque mi manera de acercarme al anonimato o a la historia pequeñita tiene que ver mucho con el ámbito doméstico, ¿no? Que es un lugar durante tantas y tantas décadas reservado para la mujer, ¿no? Y a excepción de Belfondo, en el resto de mis novelas, para mí la casa es un personaje más de mis historias, precisamente porque lo que ocurre de puertas hacia adentro es una especie de maqueta de lo que pasa de puertas hacia afuera, ¿no? Igual que en un pueblo puede ocurrir todo, que decía antes Juan. Antes, cuando no estabais vosotros. No, claro. Antes también hemos hablado de la gente anónima y ahora siento que me voy a repetir, pero... Me acabo de dar cuenta del déjà vu y no estabais vosotros. Bueno, sobre que en un pueblo pequeño puede pasar todo, ¿no? En una casa también puede pasar todo. Entonces yo creo que nuestra aproximación al anonimato, que yo creo que por eso disfruté tanto de Hogar, es porque muchas veces olvidamos, ¿no?, de que el hogar se mantiene precisamente porque hay alguien que está esperando dentro, ¿no? También la injusticia para ese alguien que toma conciencia de que es el mismo hogar, no la casa, sino la persona que espera y que crea que, bueno, que ese hogar depende de que esa persona espere y que esa persona normalmente es una mujer, ¿no? Entonces yo sentía lo que decíamos antes, ¿no?, de que en un libro tú puedes encontrarte las posibilidades de quién podría ser, ¿no? Yo sentía que muchos de los libros que había leído en el instituto, porque en mi casa no había libros, hablaban de realidades que no eran la mía, ¿no? Y cuando empecé a leer por mi cuenta y empecé de la Gaite, me fui a la Matute, me fui a la Ginsburg y luego me fui a Mercè Rodoreda y empecé como a buscar, ¿no?, mis propias referencias. Ahí encontré historias, ¿no?, como lo que decía de, pues igual las historias que me ha contado mi abuela no son tan diferentes de lo que ha contado la Gaite. Y de pronto me autoricé a mí misma para elevar a literatura una cosa que para mí simplemente eran pequeñas anécdotas familiares, ¿no? Y creo que eso me ha obsesionado. Realmente dotar de atención, ¿no?, y ponerle todo el foco a esas vidas que el canon ha dicho que eran cositas nuestras, ¿no?, y que de pronto eran muy importantes. Hasta el punto del anonimato en Belfondo para mí es importante que tiene más importancia la profesión y cuál es la aportación de ese personaje al pueblo, ¿no?, en tanto que eres el profesor o que eres la prostituta o que eres el que entierra a los muertos o el que es el tabernero o la de las campanas, ¿no? Tu aportación a la comunidad es más importante que tu nombre. El único nombre que decidí sin pensar, voy a buscar un nombre raro, es Arcadio, que es el nombre de mi abuelo. Y cuando pensé el primer nombre que le pondría al primer habitante de Belfondo, puse Arcadio, que era el de mi abuelo, y bueno, Arcadio es fuerte, ¿no? Es un nombre como con muchísima fuerza y muchísimo peso. Y de pronto pensé, pues que todos sean así, y yo elegía los nombres poniendo nombres raros en español. Y el vídeo de los más normales que hay. El vídeo, sí.
pero Veremunda era como ver el mundo, intentaba como buscar alguna cosa que tuviera sentido. Cuca no es súper especial, pero sí que es cierto que hubo un momento en el que yo necesitaba que el nombre no fuera algo como identificable, ¿no? Porque lo que me interesaba de ese personaje era su contribución a la comunidad y qué podía hacer por el fondo, y no tanto su identidad privada con su nombre importante, su nombre propio, ¿no? Porque son todos en función. Exacto, o sea, solo tiene sentido en el engranaje ese, ¿no? Y fuera de eso, no importa quién seas. Sí, bueno, tenemos una visión muy parecida en eso, efectivamente. Claro, siento que me repito un poco porque he hablado de eso justo hace una hora, pero me voy a repetir. Como no son los mismos, ya, pero yo lo advierto porque me siento si no pesado, ¿no? Aunque no sean los mismos. Claro, yo soy el mismo, ella también, ella ya me ha escuchado. Bueno, decía que me interesa mucho de la historia todo aquello que no viene en los libros de historia, porque si vosotros estáis, me imagino, ahora estudiando historia, pues, pero no sé si os habéis dado cuenta, yo en su momento tardé en darme cuenta de esto, porque no era algo sobre lo que se pusiera mucha mirada, pero el 95% de la gente que aparece en un libro de historia son hombres, no mujeres, y son hombres ricos, son hombres que han tenido poder. Y claro, lo normal, o sea, la normalidad, por ejemplo, de la Edad Media, como os podréis imaginar, no era ser rey, era ser un campesino, por ejemplo. Y prácticamente no tenemos el nombre de ningún campesino de la Edad Media, ni de nadie que no supiera leer y escribir, y la mayoría no sabían leer y escribir. ¿Y cómo era la vida de un homosexual en la Edad Media? Pues es que no sabemos nada de eso. ¿Cómo era la vida de un mendigo? No tenemos ni idea. Pues aparece en algún cuento, en alguna cosa, pero a mí me interesa rescatar las vidas de ese tipo de personas, que son las que en realidad constituyen la vida. Y ahora hablabais precisamente de estar dentro o fuera de la casa. Pensad que los libros de historia sobre todo están hechos por gente que estaba en el espacio público, es decir, gente que salía a la calle. Pero es que las mujeres en muchas épocas han tenido dificultades para salir a la calle. Por lo tanto, no protagonizaban la historia. Por eso me interesó meterme en el hogar, porque es la única manera que tenemos de ver toda esa parte de la historia, que si no miramos desde dentro del hogar, no existe. Y casi siempre que escribo sobre el pasado, intento escribir sobre esta parte del mundo que era la mayoría, pero de la que no sabemos nada. Y por eso creo que hay que imaginar cómo pudieron ser esas vidas. Bueno, la palabra la tenéis vosotros. ¿Quién tiene alguna pregunta y quiere hacer alguna pregunta a los escritores? Antonio, y por allí, Joel, me parece. ¿Quién va a preguntar? Levanta la mano. Hola, buenos días Jen, buenos días Juan. Yo soy Joel y mi pregunta va un poco en cómo, cómo es importante para vosotros a la hora de escribir que las historias os llenen y cómo lo lleváis hoy día, porque como al principio, obviamente, al no saber que os vais a dedicar a esto profesionalmente, pues que os llenen las historias pues tiene mucha importancia, pero hoy en día con la presión que a lo mejor tenéis o pues cómo lo lleváis. Y pues mi pregunta sería esa. Gracias. Muchas gracias, Joel, por tu pregunta. A mí me pasa una cosa que es que cuando me pongo a escribir casi siempre tengo el título, he elegido ya, me obsesionan los nombres de las novelas porque odio el mío, y entonces siempre me siento como que voy a bautizar a alguien y no lo voy a condenar como me condenaron a mí con mi nombre. Y entonces tengo como muy claro el nombre normalmente de la protagonista, tengo el título y me voy deslizando por la historia, pero casi que me da un poco igual de qué va. Voy descubriendo de qué va a medida que voy avanzando, y cuando llego al final, cuando hago la primera relectura, con la primera corrección, digo, bueno, ¿qué he dicho? ¿No? Voy a mirarme qué he dicho, porque yo escribo muy rápido, la primera escritura voy muy rápido y casi que no tengo tiempo de pensar en qué estoy contando. Y es a posteriori, cuando empiezo a hacer las relecturas, las revisiones, cuando digo, bueno, sale este tema, sale este otro tema, ¿no? Y entonces, para mí, las historias me llegan porque de pronto
se me ha metido en la cabeza algún tipo de obsesión, ¿no? Yo a veces también escribo como para vengarme de alguien. Digo, a mi ex lo voy a condenar en este libro. Va a quedar aquí para siempre y va a quedar fatal. Y tengo la última palabra porque él no es escritor, así que... y entonces muchas veces me obsesiona como un tema, ¿no? Ahora me obsesiona la mujer, iba a decir joven, pero supongo que de mediana edad, a la que le llega el feminismo y entonces empieza a preguntarse si quiere tener una relación, si no, si quiere tener hijos, si no, qué le parece la soledad, qué le parece la comunidad, qué le parece depender de los demás, qué le parece que... Y eso, que es una cosa como abstracta, no sé hacia dónde lo voy a llevar, pero me empiezo a obsesionar y empiezo ya todo lo que leo, todas las pelis que veo, toda la música, ya me parece que todo me está hablando de lo mismo, entro en bucle y entonces durante semanas, mientras dura la primera escritura, casi que no pienso en qué se va a entender de ahí. Y luego pienso en la promoción, en que va a haber un periodista, en que alguien me va a preguntar y digo, bueno, aquí qué he contado, ¿no? Y luego lo ordeno. Pero al principio yo soy un poco caótica y funciono bastante por intuición. Y luego, a fuerza de ir haciendo promoción de libros, de hecho, a veces lo hemos comentado, que cuando acabas la promoción, ojalá volver a escribir ese libro porque solo metiéndole la turra a los demás de lo que has intentado decir en ese libro, ya has dicho más cosas de lo que pusiste en el libro y ojalá volverlo a escribir para poder introducir algunos matices que han salido en entrevistas y que no salían mientras estabas escribiendo, ¿no? Y entonces yo, la verdad que mientras escribo no tengo mucha presión porque no pienso que van a leerlo. Y entonces de repente un día pienso que van a dar el Nobel y al día siguiente pienso que es una mierda lo que he escrito. Y así cada día. Es una mierda, esto es un Nobel, esto es una mierda, esto es un Nobel. Y llega un momento que digo, necesito que alguien corrija esto por mí y dejar, los personajes me acaban cayendo mal, la mayoría son yo, pero los odio, ya necesito que alguien se lo lleve, porque es un trabajo como un poco obsesivo y claro, te estás dando importancia todo el tiempo y llega un momento en que necesito soltar un poco. Bueno, yo también escribo mucho desde la obsesión. Somos neuróticos los dos, me parece. Sí, creo que me obsesiono con un tema y quiero entender ese tema. Y creo que escribo para entenderlo mejor. Y lo que a mí me sucede, que no sé si te pasa a ti, yo empiezo muchas ideas diferentes. Voy anotando un montón de posibilidades y voy escribiendo un poco o pensando en ellas. Y al final, bueno, es como conocer amigos, ¿no? Tú puedes ir a una fiesta, conoces a gente que te va cayendo bien, pero por su propio peso acaba resultando que te haces más amigo de unos que de otros. Y al cabo de 6 meses resulta que el que mejor te cayó en la fiesta, a lo mejor no has vuelto a hablar con él, y una persona que te cayó regular, pues acaba siendo tu mejor amigo. Con las ideas de las novelas me pasa igual. Yo empiezo con muchas ideas, me apasionan, digo, esto también pienso que me van a dar el Nobel. Así que en general, ¿no? Yo creo que nos pasa a todos. O sea, ¿quién te dice, no, yo sé que no escribo bien, pero no me lo creo? Creo que nadie hace nada que crea que hace mal o se dedica a ello. Pero es verdad que también te llegan esos momentos de que sientes que es una mierda. Porque en el fondo pasan ambas cosas, ¿no? Es una mierda porque pues, siempre es tú. Claro, es como que en el fondo el libro es el resultado de que has intentado contar algo y no lo has logrado y el resultado es el libro. Y hay gente a la que, o sea, y de repente te das cuenta de que no has logrado lo que querías, pero has logrado cosas que ni pensaste. Y en ese equilibrio es donde dices, pues el libro está mal, pero está bien. Bueno, entonces me pasa eso, que voy probando muchas ideas, me voy dejando llevar por personajes, por mundos, por épocas, porque también escribo mucho del pasado. Y creo que la manera que tengo de no agobiarme con eso es que simplemente hay algunas ideas que acaban funcionando. Y siempre acabo escribiendo aquella que de manera natural ya está funcionando. No me esfuerzo a escribir algo. Y también creo que con los años me he relajado un poco. Que antes escribía desde la conciencia de que tenía que conseguir el Nobel. Y ahora la cosa escribo desde el, bueno, que esto no sea un desastre absoluto y ya está. Y pasármelo bien. Y paradójicamente yo creo que escribes mejor desde esa conciencia que desde la idea de que tienes que conseguir. Supongo que es como ir a un examen pensando que tienes que sacar un 10. Pues seguramente irá peor de lo que piensas.
Si simplemente es como, bueno, voy a ver si, pues probablemente vas con más seguridad. ¿Sí? Si me lo paso bien escribiendo, sí, en general sí. Me lo paso bien escribiendo y sobre todo me lo paso bien habiendo escrito. O sea, yo creo que cuando mejor me lo paso es cuando ya he escrito o cuando estoy a punto de escribir. Es muy placentero ambos momentos. Escribir depende. O sea, madre mía, soy yo el que se carga los micrófonos, perdón. O sea, cuando voy a escribir también estoy con la ilusión. Cuando estoy escribiendo, bueno, también es verdad que le dedico muchas horas, pero claro, no sé si os imagináis lo que es escribir, tampoco sé cómo escribes tú, pero a veces cuando le dices a alguien, he estado 6 horas escribiendo, ¿os imagináis que estoy ahí tecleando 6 horas seguidas? Si eso fuera así, haría una novela cada semana. En realidad, lo que yo llamo escribir es sentarme frente al ordenador, ponerme música y empezar a navegar por internet buscando esta idea, a ver tal, le pregunto a ChatGPT qué opina, me veo un fragmento de un vídeo de YouTube que tiene vagamente que ver con el tema, escribo 2 líneas, me vuelvo a ver otro vídeo, entro, las borro, vuelvo a escribir y al cabo de 6 horas de trabajo tienes una página, 2, que a lo mejor al día siguiente borras o no, a lo mejor continúas. Entonces es un trabajo que es divertido porque estoy haciendo otras muchas cosas, estoy escuchando música, estoy viendo vídeos, estoy pensando en mis rollos, cosas que no puedes contar a otros o que... Entonces sí me lo paso bien. ¿Tú no te lo pasas bien? Yo me lo paso regulín, la verdad. Me lo paso muy bien antes de escribir. Ese momento en el que estás como enamorándote de la idea que vas a querer defender y todavía estás y tienes ganas de ponerte a escribir y no puedes remediarlo y no te da nada de pereza. ¿Ha tosido un ente? ¿Ah? Vale, vale. Yo estaba flipando. Digo, esto he sido yo. Es una tos del futuro. Esto he sido yo y no me he dado cuenta. Entonces hay un momento en el que sí que estoy como muy ilusionada con ponerme a escribir y creo que como las 10 primeras páginas estoy como tanteando y tal. Y luego llega un momento en el que yo me hago listas de tareas. Me encanta tachar. Y una novela no lo puedes tachar rápido. Y está ahí. Entonces me pasa también que la previa me fascina. Cuando pongo el punto final estoy eufórica, pero toda la parte, el grueso de trabajo, estoy ahí como peleando. Entonces es como ir al gimnasio. Sí, sí. Cuando sales como lo he sí, hecho, pero... qué bien haberlo hecho, ¿no? Sí. Luego además siempre proyecto que el proceso que viene después es el que me va a gustar, ¿no? En plan, cuando ya la haya acabado, estaré bien. Y entonces la acabo y automáticamente pienso, joder, la tengo que corregir. Y entonces, yo es que me deprimo después de escribir. corregir es lo peor para mí. Y entonces empiezo a corregir y digo, bueno, la siguiente corrección, como ya habré eliminado lo que estaba más mal, será la buena. Luego vienen las galeradas, que es como, bueno, es la mirada del otro, es mucho más fácil. Es cuando ya te envían el libro casi para publicar, pero tienes que mirar si esa coma va donde va y es un rollo absoluto. Sí, yo casi que acabo aceptando todo por no tenerme que mirar. Ah, no, yo me peleo hasta el final. Yo con algunas cosas también, sí que hay un momento en el que recuerdo en Es un decir que me querían cambiar la palabra mocho por fregona y lo peleé como si me fuera la vida en ello. Y luego 27 millones de comas, dije, vale, ok, pero mocho no se mueve de aquí. Pero sí que pienso, bueno, la siguiente corrección ahí sí que voy a estar más tranquila. No estoy tranquila en ningún momento, en ningún momento. Y dices, bueno, ¿y qué necesidad tienes? No lo sé. ¿Neuróticos? ¿Alguna pregunta más? Buenas, me llamo Antonio. Primero agradecer vuestra presencia aquí. Y no, mi pregunta va para Jen. Me he leído el libro de los posesivos y la verdad me ha gustado mucho y me he sentido muy identificado. Y nada, me gustaría preguntarte de qué viene esa estructura de cartas, porque estamos acostumbrados a otro tipo de estructura y la verdad lo que me ha sorprendido del libro es cómo lo ha estructurado y eso me ha atraído más. Qué ilusión. Muchas gracias, porque mi editor en catalán dijo, ¿tienen que ser cartas? Y dije, sí.
es lo único que tiene que ser. Bueno, lo siento por Paco y Juan que ya han escuchado esto, pero la primera vez que me puse a escribir fue una carta a mi hermana. Buscando el interlocutor soñado siempre. Yo siempre, la carta es un lugar en el que yo estoy muy cómoda, porque te permite reflexionar bien qué es lo que le quieres trasladar al otro, ¿no? Entonces, alrededor de la carta yo tengo como mi primer texto importante, que es mi hermana diciéndome: eres muy fría, nunca me dices que me quieres, y yo regalándole para su cumpleaños una carta en la que le confieso lo importante que es en mi vida, el momento en el que cae en mis manos Nubosidad Variable y empiezo a creer que puedo contar y ponerme a escribir. Y finalmente, El secreto de los posesivos es La ciudad y la casa, una novela de Natalia Ginzburg que me fascina. O sea, yo empecé queriendo ser la Gaite y ahora quiero ser la Ginzburg. Y persiguiendo eso, voy publicando novelas. Entonces yo siempre tenía pendiente una novela epistolar. Entendía que en el mundo en el que vivimos la carta es casi revolucionaria, ¿no? Porque no te permite la rapidez que necesitamos hoy en día para comunicarnos. Y tenía ganas de contar una historia solo con cartas. Si coges La ciudad y la casa y Los posesivos y vas fecha por fecha, coinciden todas. Y para mí, no sé, yo necesitaba escribir un libro en el que la carta fuera importante. No sabía si acabaría, por ejemplo, Nubosidad Variable son dos amigas, con lo cual es más fácil identificar. Por ejemplo, en Querido Miguel, de Natalia Ginzburg, hay narración y de vez en cuando aparecen cartas, pero lo que de verdad me fascinó fue La ciudad y la casa, porque de algún modo tienes, en mi caso, 11 personajes que están contando su verdad. Entonces yo empecé la primera carta de una chica que se acababa de divorciar, que no sabía si había tomado una buena decisión, que de pronto le parecía que iba a estar súper contenta, podría elegir todo sobre su casa, y cuando llega a su casa está triste, no quiere estar en esa casa, no le caben sus cosas, le escribe una carta a su hermana, ¿no? En esa carta se queja de su ex, luego automáticamente le escribe una carta a su ex. Spoiler, soy yo. Pero llega un momento en el que yo, para contestar esas cartas, necesito ponerme en el lugar, en este caso, de mi ex, y llevarme la contraria a mí misma. Y eso mira, dentro del sufrimiento que me produce escribir, eso sí me resultaba divertido, porque yo iba escribiendo la carta y pensaba: ya verás cuando te conteste y me ponga en el lugar de tu ex, te voy a dar fuerte. Y entonces me apuntaba: para el 15 de enero voy a contestar con esto, ¿no? Y entonces cuando llegaba el 15 de enero me contestaba a mí misma. Y entonces tenía 11 personajes que todo el mundo estaba contando su verdad, y para mí lo divertido y lo que a mí me había gustado de La ciudad y la casa es que el lector necesita tomar parte. Y seguramente de los retazos de todas esas cartas y de todas esas microhistorias y versiones, ¿no?, de un mismo hecho, tú lo estás viendo así y yo lo estoy viendo así, el lector tiene que ponderar un poco dónde colocaría la ficha de la verdad, ¿no? Y eso me gustaba, y claro, me ofendió muchísimo cuando mi editor me dijo: pero tienen que ser cartas, y dije: solo pueden ser cartas, porque me obligaba a tener 11 protagonistas. Gracias por leerte Los posesivos. Casi nadie lo ha leído, solo Paco. Esta es una pregunta para Juan Gómez Bárcenas sobre tu libro de soledades, que es cómo organizaste la información, que decir según capítulos, estando todo tan conectado y habiendo tanto que decir. Que entiendo que todos tienen que ver con lugares geográficos, pero ¿cómo se te ocurrió eso? Pues es una muy buena pregunta, porque fue lo más difícil, ¿no? Yo nunca había escrito un ensayo, siempre había escrito novela. Y sí sabía que quería escribir sobre la soledad, y había muchísimos personajes y muchísimas ideas que me parecía que podían ser interesantes para escribir sobre ellas. Yo las fui apuntando en un cuaderno, pero me costaba mucho saber cómo organizarlo, ¿no? Y entonces le fui dando muchas vueltas hasta que en un momento empecé a pensar que quizás la manera de organizarlo era a través de la idea de viaje. También porque hay un autor que se llama Sebald, que a mí me gusta mucho, que escribe ensayo, y
uno de sus mejores libros habla de un viaje que va haciendo por Inglaterra y cómo a él se le ocurren ideas mientras viaja. Entonces yo pensé que si escogía paisajes solitarios, por ejemplo el desierto, la montaña, el mar, la isla, yo podía hablar de experiencias de soledad en esos lugares y también utilizarlo como una especie de metáfora para hablar de una forma de soledad. Por ejemplo, en la cumbre de las montañas, yo decía, vale, por un lado puedo hablar de la soledad de los alpinistas, que les gusta subir y estar solos, pero también puedo hablar de la gente que, por ser demasiado famosa, es decir, por haber subido muy alto, como un alpinista, está sola, ¿no? Empecé a escuchar una canción de Miley Cyrus que hablaba de esto y de repente digo, mira, pues puedo relacionarla con los alpinistas. Entonces, lo que me parecía muy divertido era intentar que cada idea no viniera suelta, sino que cada idea siempre llevara a la siguiente. Entonces yo, cada vez que se me ocurría hablar de alguien, pues yo qué sé, de la ballena que está sola vagando por el océano y que canta en una frecuencia que ninguna otra ballena puede oír, pues yo pensaba, vale, esto va para océano. ¿Con qué otro tema lo puedo relacionar? O sea, la ballena, pues hay una ballena que está construida en un jardín en no sé dónde. Entonces me apuntaba en una ficha, vale, esto va con esto. Y así poco a poco iba haciendo una especie de costura, ¿no? Uniendo una cosita con otra, porque yo creo que o sea, para mí los libros son como una conversación. Y en las conversaciones trabajamos así, vamos hablando, de repente alguien dice algo que te recuerda a otra cosa, entonces el otro dice eso, a ti eso te recuerda a otra cosa, y las conversaciones no nos suelen aburrir mucho porque podemos intervenir y dejarnos llevar por un hilo y hablar de muchas cosas. Y yo intenté que el libro fuera igual que una conversación. Claro, con la dificultad de que estoy hablando solo yo, que no hay nadie que me esté preguntando, pero intento que el lector entre un poco ahí. Y un poco lo organicé así. Si no se me hubiera ocurrido esa idea, no sé si habría escrito el libro, porque yo lo que no quería era el típico libro de venga, te voy a hablar durante 50 páginas de esto, seguido. A mí eso me aburre, no me gusta ese tipo de ensayo. Y esta fue la solución que encontré. Así que nada, muchas gracias por la pregunta. Tiene otra lectura de la posesiva, que lo sepa, ¿eh? Ella también la ha leído. Buenos días, me llamo Patricia y yo también he leído el libro de los posesivos. Por lo tanto, mi pregunta va destinada a Jean Díaz. En el libro nunca se menciona la enfermedad que tiene Emma. ¿Qué te llevó a dejar ese aspecto sin teorizar y qué aportaba eso a la historia? Bueno, ya sois tres, muchas gracias. Una de las cosas que a mí más me obsesionaba, o sea, tuve dos obsesiones muy grandes en ese libro. Uno era que se trataba de 11 personas que escribían cartas. En realidad solo había una, que era yo, pero necesitaba que... Me leí muchas veces Natalia Ginzburg y La ciudad y la casa para decir, sus cartas también se parecen, relájate. Si ella no pudo hacer 11 voces súper distintas, tú tampoco, no pasa nada. Y otra que me obsesionaba mucho era el control de la información que tenemos nosotros cuando hablamos con los demás, ¿no? Porque hay un momento en el que muchas veces tu narrador necesita darle información al lector que la historia no necesita, ¿no? Y a veces te encuentras dando explicaciones en un diálogo o en un pensamiento, a menos que haya como un narrador en tercera que puede dar esa información de manera directa, ¿no? Que en realidad no se lo estás dando al lector. Entonces yo me imagino que si yo le escribo una carta a mi hermana y yo nos conocemos bien. Y hay parte de la información que está compartida. Entonces, para mí era súper importante que la carta no fuera muy evidente y que la carta siempre tuviera información no explícita. Por ejemplo, en algunas cartas se menciona llamadas entre carta y carta. Entonces, de algún modo es como hay alguna parte de información que es compartida entre las personas que se están escribiendo y que tú, lector, no vas a saber. Vas a tener que intuir o llegar tú a la conclusión de qué se han dicho en esa llamada, ¿no? O qué ha pasado, porque aunque en realidad se comunican por carta, en realidad ellos se ven, muchas veces están en la misma ciudad y pueden seguir conviviendo. Y entonces a veces lo que hacía era apelar al encuentro. Cuando nos vimos el otro día, yo estaba así, tú estabas así y tal, ¿no? Como
recopilar esa información, porque sí que es verdad que a veces nos contamos el uno al otro lo que hemos vivido juntos. Pero en algunas cosas, en algunos detalles, como una enfermedad, yo pensaba, yo le diría a mi hermana, porque tengo esta enfermedad, ya lo sabe mi hermana, ¿no? Entonces, algunas elipsis de información tenían que ver con no hacer mucha trampa con las cartas y fingir que eran cartas de verdad. Buenos días, me llamo Emma y mi pregunta va para Juan Gómez Bárceno. Y te quería preguntar que respecto a tu libro, que ¿por qué crees que en las ciudades, aunque haya tanta gente, muchas personas se sienten solas? Bueno, pues muchas gracias también por la pregunta. Claro, yo creo que la soledad, algo que he ido pensando y reflexionando, es que no tiene tanto que ver con estar físicamente solo, sino con sentirte solo. Y creo que uno se siente solo sobre todo cuando no es visto. Cuando sientes que no se te entiende o no se te comprende o no se te ve o no se te toma en cuenta. Por eso creo también que las minorías a menudo se sienten solas, aunque estén rodeadas, ¿no? Porque sienten que el mundo no las mira o no comprenden su identidad. Entonces creo que en la ciudad se da frente al pueblo, ¿no? En un pueblo tú eres necesariamente visto. A veces no te gusta ser visto, también es verdad. En un pueblo lo que te puede ocurrir es que todo el mundo sepa quién eres, entonces ya no puedes ser libre, porque eso también me ha pasado, ¿no? Tú eres el de la casa de no sé qué. Entonces, claro, de algún modo todo el mundo sabe lo que haces, todo el mundo te dice, anoche te acostaste tarde, que tardaste en apagar la luz. Y tú, déjame tranquilo, que apague la luz cuando yo quiera, ¿no? En una ciudad nadie te juzga en ese sentido, nadie sabe si tú te acostaste tarde anoche, nadie sabe si quieres bajar en zapatillas al supermercado, da igual porque nadie te conoce, pero la paradoja es que rodeado de toda esa gente tampoco nadie te está mirando. Y creo que por lo tanto en las ciudades se da... Claro, yo vengo de una ciudad pequeña, de Santander, al mismo tiempo he pasado mucho tiempo en un pueblo, pero llevo 20 años viviendo en Madrid. Y lo que noté en ese cambio es que una gran ciudad respecto a una pequeña, y me imagino que una pequeña ciudad respecto a un pueblo, tiene una ventaja y una gran desventaja a nivel de soledad. Que en una ciudad estás solo y esa soledad te hace libre porque puedes ser lo que tú quieras, puedes hacer lo que tú quieras sin sentirte juzgado, pero cuando no encuentras apoyos es muy fácil deprimirte y quedarte solo. Porque en una ciudad nadie se pregunta si hay alguien que te va a cuidar, nadie se pregunta si tienes alguien con quien hablar. Los vecinos de mi bloque de edificio, yo no sé quiénes son, no les pregunto, no. Puede estar pasándolo fatal la chica que vive en el segundo A, yo no me voy a enterar. Entonces creo que tiene esa ventaja y esa desventaja. La soledad puede ser buena, porque la soledad también nos permite ser quienes somos. Yo esto lo noto mucho, por ejemplo, en las cuestiones de orientación sexual, ¿no? Tengo muchos amigos en Madrid que pues, son homosexuales, por ejemplo, y me dicen, en mi pueblo solo se pudieron enterar cuando yo me vine a vivir a Madrid, cuando yo me pude expresar libremente como homosexual, y ahora ya vuelvo a mi pueblo con la sensación de que tengo libertad para ser lo que soy. Y ahora sí digo, pues soy homosexual. Pero no eran capaces de decirlo en el lugar donde habían crecido. Se lo permitió la soledad, el estar solos y poder crear una nueva familia, escoger esa familia. Pero vuelvo a decir, si en esa ciudad algo empieza a ir mal, es también muy posible que no haya nadie para apoyarte. Por eso creo que esta idea de que las grandes ciudades nos deshumanizan, bueno, nos deshumanizan y nos liberan. La mayoría de las cosas en la vida no son netamente malas o netamente buenas, salvo Donald Trump. Pero en general no son ni netamente buenas ni netamente malas. Hay que encontrar ese equilibrio. Hola, soy Paula y quiero hacerle una pregunta a Jen. ¿Cómo crees que hubiera reaccionado Domitila al engaño de su marido y enterarse de que todo el mundo lo sabía menos ella y que su hijo y que todo el mundo la quería mucho en el pueblo? Domitilda no sé yo mal. Eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahora de los pueblos, ¿no? El ser demasiado visto y el quedar demasiado expuesto. Fíjate que eso, que lo escribí hace casi 20 años,
es una de las cosas que a mí más miedo me da, que es tener la sensación de que todo el mundo sabe algo que es importante para mí y que yo no sé. Y que eso me haría tomar decisiones vitales para mí y que quizá yo me protegería, ¿no?, de ciertas cosas, y no se me está dando esa información. Y creo eso me horroriza, y dentro de esas obsesiones, pues esa es una recurrente, ¿no? Y creo que esa búsqueda, a veces hacemos la broma, ¿no?, tenemos un problema de comunicación demasiada, ¿no? Yo busco el exceso de comunicación porque creo que me da libertad, ¿no? Tener esa información a mí me permite decidir si quiero continuar contigo pese a esa infidelidad o no. O si lo vamos a considerar una infidelidad o no, o si está todo bien. Domitilda creo que no se planteaba el poliamor, pero ¿no? Igual si la trasladamos a otro lugar, sí. En cualquier caso, déjame decidir a mí qué hago con esa información y no me la ocultes, ¿no? Y eso me obsesiona muchísimo y en el momento en el que escribí sobre eso no me obsesionaba nada, porque creo que no me había sentido expuesta, ¿no?, a esa situación, y en cambio ahora siento una empatía brutal hacia Domitilda, porque me gustaría entrar yo y decirle que sepas y contárselo, ¿no?, porque creo que te da esa libertad para poder decidir. Bueno, ya para terminar, tengo que recordar que esto es posible gracias a... publicitarios. Sí, minutos publicitarios. Al proyecto de la Universidad de Murcia, del Future y Anthropolis, que son los que han permitido que vengan los dos escritores. Yo se lo agradezco una vez más y ya que cerremos. ¿Tu Pedro? Bueno, quedan un par de minutos. Yo me reitero lo que he dicho al principio, que quiero agradecer que precisamente dos escritores importantes, conocidos y reconocidos, pues que hayan tenido la amabilidad y el interés, pues, de venir a Totana a hablar con alumnos. Esto puede ser la chispa. Aquí yo conozco a la mayoría de vosotros y sé que algunos de vosotros sois lectores. Entonces seguro que todo esto de ser un lector y hablar con escritores que de alguna manera cuentan el germen, la chispa que hace el querer escribir o el enfocar las cosas de una manera o de otra, pues que vosotros también como mínimo seáis lectores, y luego pues cada uno escribirá, porque todo el mundo escribe al final en privado, escribe aunque sea una nota, un diario o lo que sea, pues que sea el germen y la chispa de algo, que esto realmente no lo olvidéis. Yo me he quedado con ganas de hablar del tiempo. Hemos hablado de los personajes, hemos hablado de lugares, pero no hemos hablado de la estructura temporal de una novela, porque cambia mucho. Y también cuando vosotros, supongo que os pasará, claro, ¿qué estructura temporal le doy? Si es un tiempo lineal o no, o es realmente, y de eso no nos ha dado tiempo a hablar, me parece que es muy interesante, porque además luego hay muchos juegos narrativos que tienen que ver con la técnica narrativa más allá de la historia y que también pues es interesante. Así que os quiero agradecer las preguntas tan pertinentes que habéis hecho, el comportamiento tan bueno que habéis tenido, y me parece que ha sido una sesión, una hora que yo creo que lo vamos a recordar. Los que estamos aquí en el centro, vosotros no lo sé, pero nosotros seguro como profesores. Confirmamos. Y los alumnos también. Así que muchas gracias por haber venido.